¿Eh? Ahí sí. Ahí está, estamos grabando. Ya. Ok, estamos al aire ahora, ¿sí? Ya. Le pido disculpas desde ya, esto es un error mío porque debería haber empezado a grabar desde el principio. Los primeros 15 minutitos del tecito metodológico no están en este video, pero les compañeros, que tenemos una asistencia en torno a las 80, 79 personas, eh, les van a contar de qué se perdieron. ¿Ya? Ya, Detalles de la Karen. virtualidad. Detalles de la virtualidad, que la sincronía no tiene estos problemas. Oye, oye, Karen, ya, y ya hablamos un poco de la tesis, que es como el primer hito investigativo, ¿no? Hice mi tesis de pregrado en esto y esta es como mi primera experiencia investigativa autónoma, además, es como primera vez que uno se lanza a investigar. Pero de ahí te pasaste a otra pega. De ahí en esa otra pega te tocó hacer otras cuestiones. Ya, cuenta, Sí, niña, cuenta. eso igual es como, yo creo que es interesante a lo mejor para los chiquillos. Porque ¿Ya? sí, pues yo cuando, bueno, a mí siempre me interesó caleta como la investigación en sí, pero me interesaba en un principio mucho más la cual y por temas de deformación que a veces uno tiene, y aparte que, no sé, siento que la U te hace pensar que es como más interesante también. Eh, pero Ujú. sí, después, cuando empecé a trabajar en investigación, me metí en investigación cuantitativa. Y era raro porque también, bueno, si bien obviamente cada uno sale como con cosas básicas de investigación cuanti, eh, yo sentía que no sabía tanto. Y después trabajando me di cuenta que era súper interesante y de hecho, como les decía en un comienzo, como que igual ayuda a plantearse otro tipo de preguntas y tener otro tipo de respuesta. Entonces tiene un alcance diferente. Eh, y eso, pues, o sea, fue raro también porque yo igual venía con un sesgo también de lo que implica. Yo creo que todos en la UN, yo creo que los chiquillos van a estar de acuerdo en eso. Que como que uno es como o eres quali o eres quanti. Y como que no puedes ser las dos cosas porque es una cuestión así como imposible de concebir. Así Te estamos haciendo el esfuerzo en psicología de la UPLA en erradicar ese tipo de sí, dualismo, pero es sí, muy pues, malo eso, es malo, no muy me gusta. malo, entonces no queremos que se replique ni extienda. Muy bien, muy de Hay acuerdo. amenazas de lavadita de boca con jabón Popeye si es que alguien dice soy cuántico, que binario, exacto. Sí, Muy bien, Dani. totalmente, Daniel, Muy totalmente de bien. acuerdo. Ya, y Y venía ahí con tus cejos, pues tu mochilita metodológica cargadita para un lado. sí, ¿no? Y además que cuando uno estudia psicología, como que tampoco es muy amigo de lo matemático, ¿cachai? Entonces como que, no sé, números y es casi así como, oh, no, no entiendo nada. Eh, pero después te das cuenta que es que uno, como que uno se mete después en este mundo y como que entendís las cosas diferentes, pues. Entonces es como eso, es como, yo creo que incluso eso es algo como importante también, eh, como que el lenguaje cuantitativo igual genera como una brecha de acceso al final, po, de acceso a aprender esta metodología. Entonces, creo que también ahí el rol de los profes es súper importante, po. Eh, porque en el fondo el lenguaje igual ayuda, permite como que uno tenga como una mejor aproximación. Oye, pero tú has tenido buenos profes de cuánto en algún momento de la vida. Tengo que hacer así. Sí, pues. Sí Sí, podemos, po, yo creo pero que podemos transparentar la dinámica, ¿no? sí, pero en el pregrado no, pues Boris. En el pregrado no. Después tuvo un muy buen profe en un diplomado, la cara. Sí, bueno, bueno, transparentemos que de un principio sí, bueno, Sí, Boris po, fue mi profe en pregrado, no de metodología, así que tienen mucha suerte, lamentablemente. chiquillos. Sí, pues. Pero después cuando, bueno, yo he hecho algunos diplomados y Solo un Boris ha par. estado, tú has estado en todos, creo, ¿no? Sí, En todos. sí, Sí, pues en y los Boris ha tres. sido mi profe, es como mi profe eterno. Claro, de una forma de decirlo. Sí, po.
Y además trabajamos juntos, como en la etapa Quanti, Sí, del traspaso del ingreso de Quanti, trabajamos un rato juntos con la Karen. sí, Por eso de ahí viene esta idea de también invitar a la Karen, porque uno conoce la pega que ha hecho y el camino un poquito, pero que lo cuente. Po. sí. Pero eso yo creo, o sea, como que cuando uno entra como a este lenguaje, como que se hace todo diferente, po. Entonces, me empecé a dar cuenta de que obviamente como que el alcance que tenía las investigaciones que uno podía hacer en Quanti era diferente. Entonces, bueno, quizás les puedo contar un poco como lo que estuve en un principio. Ya, Eh, cuéntanos. bueno, yo cuando entré como a trabajar como en Quanti, lo que, así como la tarea más grande, porque obviamente hice algunas cosas más chicas, fue hacer una caracterización nacional. Entonces, obviamente que eso, algo piola, Viola. en todo caso ahora lo pienso. Eh, qué chistoso. Entonces, claro, esas cosas uno no las puede hacer con un método quali, obviamente, eh, pero el hecho de buscar como datos que pudieran representar como al país es una cuestión igual heavy, po. Sí, pues, estáis haciendo una caracterización nacional. Po. ¿Y de quiénes eran? ¿O no podemos contar eso? Yo creo que sí, sí, porque Sí, igual sí, igual he ya, presentado ya trabajos de eso. Bueno, ya. lo que estuve trabajando, bueno, todavía estoy obviamente, pero ahora estamos haciendo como otro tipo de análisis. Fue una caracterización nacional de los equipos de convivencia escolar que hay en las escuelas, principalmente encargados de convivencia escolar, trabajadores sociales, psicólogos, eh, bueno, inspectores en algunos casos. Eso que a nivel escuela, pero también estuvimos trabajando como en la caracterización también de los equipos que trabajan en el nivel sostenedor, gestionando la convivencia escolar. Y ahí entendemos como gestión de la convivencia escolar, como todas las acciones que desempeñan como estos equipos para promover la convivencia escolar en las escuelas. Ya. Pero esta primera patita entonces tenía que ver con la caracterización. Y cuando tú hablas de caracterización, como, ¿en qué consiste básicamente como levantar una caracterización? ¿Qué le lleva? ¿Qué les lleva? ¿Qué le Eh, lleva? sí, eso igual es como importante porque la caracterización como que lo que busca es ver como qué es lo que pasa, o sea, cuando uno hace una caracterización es porque en realidad hay datos como aislados eh, de lo que se ha investigado frente a un sujeto. Entonces, como hay poca densidad de información, ¿Ya? eh, lo que se busca es sacar como una primera foto general de lo que realizan, en este caso, lo que realizan quienes gestionan en este caso y cómo gestionan la convivencia. O sea, en el fondo es como indagar qué es lo que están haciendo actualmente dentro de las escuelas. ¿Ya? Eh, eso yo creo que se entiende, ¿no? Avísame si estoy enredada. Yo sé, yo creo que los chiquillos también en el chat nos pueden decir, yo entendí, pero no sé si alguien Sí, tiene díganme si soy alguna. enredada, por favor, porque yo suelo Ya, enredar. La Estefi entendió. ¿Sí? Sí, ya vamos bien. ¿Sí? Ya, Hasta ahora bacán. aparentemente la comprensión ha predominado. Sí, Ya, pero yo creo que eso es como una buena definición. En el fondo es como una foto que permite como saber el estado de una cosa, así como en y qué en este estado caso está. la ¿Cómo? gestión de la convivencia, y en este caso la gestión de la convivencia escolar. Claro. Ya. Y esto fue como a nivel primero escuela, a propósito de quienes trabajan en las escuelas, pero también a nivel comunal, por los encargados de convivencia comunal. También hicieron algo, hiciste Sí, algo con ellos, ¿no? Ya. ¿Y qué sí. instrumento, cuál ha sido como, porque tú también dijiste como que se sabe poquito, entonces ahí qué pasa con los instrumentos, porque generalmente uno asume que lo cuanti tiene una regla para medir todo. Sí, po, o sea, sí, po, eso es lo otro que no dije. Que claro, por ejemplo, en convivencia escolar, particularmente en los gestores, como lo que se ha investigado es como de sobre identidades profesionales,
incluso ni siquiera identidades profesionales como de los equipos de convivencia escolar, sino que de psicólogos, trabajadores sociales que se han adherido a la ley CEP, bueno, de psicólogos que trabajan en integración también, en los programas de integración escolar, identidades también de los encargados de convivencia, pero tampoco había como algo que unificara a los equipos, particularmente en Chile. Y a nivel internacional igual se había abordado, pero tampoco habían tantos instrumentos que caracterizaran a los equipos. Habían instrumentos que abordaban como qué es lo que es la convivencia o el clima escolar, pero no de quienes apoyaban como en la promoción de estos espacios de convivencia escolar. Y en los sostenedores, bueno, si en las escuelas había poco, en los sostenedores había casi nada. Habían, de hecho, en sostenedores habían dos instrumentos, uno solo validado, que creo que estaba validado si era en Estados Unidos, no me acuerdo en qué estado. Ya. Era un solo instrumento validado y que obviamente para nuestra realidad era como un poco distinto. Una Un pelota en un poco. círculo. Perdón, una pelota en un cuadrado, una cosa Sí. como... Ya. Sí, pues. Entonces, lo que hicimos ahí es como una revisión. Bueno, yo participé casi al final de esto, así que me siento súper patuda de decir que hicimos, Sí, de pero aquí el no sale, no equipo, te preocupes. Ya. no, pero el equipo lo que hizo fue una revisión de la literatura en la materia y de ahí construyó como a partir de las evidencias que había, empezó a construir como ítems y desarrollamos dos instrumentos, que es el que les decía que es para profesionales de las escuelas y para profesionales del nivel sostenedor. Ya. O sea que esto de armar instrumentos tampoco es como preguntar lo que se me ocurre. No, pues. No, pues ¿cómo? O sea, es que claro, es que al Wow. final es que en realidad igual podría hacerlo, pero cuando después hagáis la validación del instrumento Va a explotar. va a explotar, va a Ya. colapsar, tu computador va a salir lumito. Ha pasado. Sí, ha pasado, ha pasado. Ha pasado. Sí, pero yo creo que igual es importante eso, Boris, de decirlo, porque claro, uno como que cuando hace un instrumento, bueno, yo creo que también cuando uno está como en el proceso de tesis y todo, uno va como perfilando más o menos como un problema, y ese problema está asociado como a ciertas dimensiones teóricas, y esas dimensiones teóricas obviamente son basadas en la evidencia. Entonces, esa evidencia te permite dar un sustento de lo que ocurre con este grupo específico al que nosotros vamos a estudiar. Oye, y aquí quiero hacer otro salto, porque en el fondo tú, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en este ámbito de la metodología cuantitativa? ¿Como 4 años o no? Como 4 años, cuanti. Y fuera de las preguntas, porque hay algunas preguntas que te hacís más que nada como en el marco de la pega, como que en equipo ustedes acuerdan, ya nos vamos a preguntar esto, vamos a mirar esto otro. Pero a ti, Karen Stephanie Cárdenas Mancilla, ¿qué te, qué preguntas te nacen de esto que ha ido como perfilando? También habiendo sido ejecutora un poco de una política pública, habiendo estado en escuela, como que todo eso se entremezcla en preguntas que son más tuyas, ¿no? Sí, de hecho yo creo que eso también como que te va dando como, no sé, un sesgo también, pues, en el fondo. ¿Ya? Porque, bueno, por ejemplo, a mí lo que me pasó es que empecé, bueno, yo trabajé en un liceo municipal, un liceo técnico municipal, que es interesante decir eso porque lo técnico está como súper relegado por la política pública, o sea, como que nadie pesca mucho lo técnico. Uy, perdón. Dale, no. El, Podemos el, tomar tecito y toser. Dale, no. sí, voy a tomar agüita. No al mismo tiempo, sí, porque queda un poco... No. Sí, pues entonces yo trabajé en un liceo técnico y obviamente que el contexto municipal y en un liceo técnico es súper precario igual, pues. Entonces, varias de mis preguntas como que se fueron en esa línea también. De hecho, una vez te lo conté, creo, como que empecé a pensar como en todos estos factores que son estructurales también a partir de esto. Entonces, por ejemplo,
hice como hartos trabajos en relación como a los vínculos que habían como en las acciones que uno desarrollaba en la escuela, con factores estructurales como por ejemplo, no sé, la distribución de tu trabajo en la distribución horaria de tu trabajo, por ejemplo, si trabajabas en más de 3 roles, más de 2 roles en la escuela, cómo eso repercutía también en las acciones desplegadas también en pro de la convivencia escolar. Después también estuve trabajando un poco como en estos factores que precarizaban como el rol y en cómo eso también repercutía en el fondo en realidad en tu alcance también en la escuela, porque en el fondo si tú tenés una escasa cantidad de horas, además tenés que distribuirlas como en 3 funciones, obviamente eso tiene repercusiones en tu trabajo, y es difícil también, o sea, y eso obviamente debería tener incidencia en las mediciones que te van a hacer, porque en el fondo estamos midiendo todos con la misma vara, pero no están las condiciones basales para el trabajo iguales para todos. Y esa es una de las preguntas que te han ido como surgiendo, ¿no? Como esto no es solo la demanda, sino cuánto tiempo tenéis para cubrir esas demandas pues, Claro. del rol. Y las condiciones materiales también. Oye, y hay más preguntas, hay preguntas como con menos forma que te estoy haciendo, como preguntas que realmente tú dices, oye, o preguntas que devengan de cosas que ya hay resuelto, po. Como estas preguntas que se abren luego de responder las preguntas, Uy, es que o que estén trabajando. como que uno nunca cierra las preguntas, encuentro yo. Como que uno va encontrando una cosa, pero van apareciendo como muchas más, es como un sinfín. Y porque cuando estás investigando, de repente te salen como ciertas respuestas a ciertas cosas, pero esa misma respuesta como que te dan otras ideas, entonces empezáis a trabajar con otra cosa y es como algo que se va haciendo solo al final. Se apodera de tu vida. Sí. Después Una como que uno se cosa. mete ahí y está en modo todo el rato pensando así como ideando cosas, se te ocurren otras. Y así, Oye, pues. y lo otro, que es una pregunta también como siempre les ha resultado lo que se han preguntado, lo que han armado. Hoy sí, eso también es súper importante porque, bueno, yo creo que en la U también cuando uno desarrolla como ciertas intervenciones, bueno, a veces no resultan, pues. Entonces como que uno se frustra y dice, pucha, no sé, pues me va a ir mal, o no pude aprender lo suficiente porque no me resultó, ¿cachai? Pero en el fondo, en investigación igual esos errores son súper importantes, son importantes igual, o sea, entiendo que para lo académico quizás no se ven, porque claro, uno pone lo bueno, pues obviamente, uno publica lo bueno, uno cuenta lo que le resultó, pero las cosas que no te resultan igual te van dando ciertas luces, pues, te van orientando en el camino, entonces igual yo encuentro que son súper importantes. Y sí, pues, Lo- no lo- siempre resultan. De hecho, a veces hay historiales de fracasos bastante largos también, pues sí, hay que reconocer eso igual, pues. sí, pues. Sí, ahí como que el reino de la materialidad, ¿no? Como que la evidencia finalmente no necesariamente coincide con nuestros deseos más profundos. Eso igual pasa harto. O sea, yo creo que ahí a veces uno se plantea como ciertas hipótesis ¿Ya? y tienen caleta de evidencia científica y todo, pero después de que aplicaste tu instrumento, analizaste tus datos, no existe la hipótesis. Entonces se te cae. Y igual es frustrante, pues, o sea, yo creo que igual es como importante como tener harta, harta tolerancia a la frustración también, pues sí, como que hay cosas que lamentablemente no te salen nomás y tenés que darle con otras ideas después, pues. Sí, un poco lo que alcanzamos a conversar a rato con el cadre de metodología cuantitativa es cómo también la investigación está vinculada a un contexto, porque lo que funciona en Estados Unidos no tiene por qué funcionar en Chile y lo que funciona en Chile no tiene por qué funcionar en España. Y muchas veces tendemos a replicar lo que se ha hecho en otros lados también.
Y en ese Uh, proceso, ahí tenemos uh, harta información, o sea, harto material de las políticas públicas. las políticas públicas, por ejemplo, en Chile que se implementan políticas públicas sin evidencia, a pesar de que uno desde el rol de la investigación produce datos que le dicen a la política pública no. Por ejemplo, Aula Segura, que es una de las frustraciones más grandes en mi carrera académica y de intervención en políticas públicas. Bueno, y Oye, recientemente la batalla por el CIMSE también ha no me estado digas. en esa discusión. O sea, es que la batalla por el CIMSE no tiene punto ni metodológico, ni informativo, ni nada. Que la derecha insista en que el CIMSE puede producir información diagnóstica es un error así como que atenta contra las bases mismas de la medición. Y además que lo dice Bellolo, y Bellolo me cae tan mal. Bellolo y Chalper, son los dos así como que saludaría con una silla en la cara, pero no puedo todavía. Ay, sí. Ya. ¿Para qué te digo que no? Oye, Karen, ¿te parece que les abramos las preguntas a los Sí, cabros? obvio. Ya, chiquillos, quien quiera preguntar, puede decir por el chat yo y abre el micrófono para que quede grabado para los compañeros, ¿ya? O si no tiene micrófono, puedo leer la pregunta yo y Karen contesta. Así que les toca. Es como una especie de timidez que nace repentinamente. Ya, la Aranzazu va a preguntar. Ya, Aranzazu, te Buena, escuchamos. bacán. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, Sí, Ah, ya. Con respecto a lo último del CINCE, podría utilizarse como para, no necesariamente para medir como lo aprendido en el colegio, sino como para mostrar y evidenciar el sesgo que hay en el aprendizaje en el colegio. ¿Podría por ese lado tener algún sentido de medición? cuál es tu opinión investigativa, Karen? pucha, es que Yo tengo una, pero dale tú. lo que me pasa con el CIMSE es que, bueno, obviamente que nos venden el CIMSE como un instrumento diagnóstico y yo no sé si lo es. O sea, justo hoy día estaba leyendo un artículo que hablaba como de medir y evaluar, como que no es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de un diagnóstico, el diagnóstico implica que después uno desarrolla acciones que permitan mejorar ese diagnóstico, po. Entonces, el CIMSE mide, o sea, te da una foto de... Gracias, por los aplausos. Sacaste aplauso, Karen, súper. El CIMSE te da una foto, pues, te da una foto de cómo están, además en un campo reducido, que son los aprendizajes en matemática, lenguaje, pero no ofrece ningún tipo de apoyo a las escuelas para poder mejorar, pues. Entonces, lo único que genera son, eh, ay, se me fue la palabra, sanciones a las escuelas. Lo único que genera son sanciones a la escuela. Entonces, ¿dónde está el carácter diagnóstico? Y ahora obviamente como que están relevando harto, como que es para ver cómo están y todo eso, pero entonces, ¿cuál va a ser el apoyo que le vamos a dar después a la escuela, siendo que su puntaje a lo mejor va a bajar? ¿Cuál va a ser el apoyo concreto? Entonces, Sí, po. ahí, no Porque sé. lo que hace el CIMSE como instrumento es devolverle a las escuelas, decirles, mira, este es tu resultado, haz algo. No, ni siquiera como que la agencia de calidad o la superintendencia o el ministerio o el Consejo Nacional de Educación, el CPIP, levante una, un conjunto de acciones y orientaciones sobre la escuela, sino que finalmente las escuelas están solas en eso. Y si hay algo que ha hecho la crisis sanitaria es develar las profundas crisis que ha tenido el sistema. Entonces, actualmente en las escuelas públicas donde estudian los estudiantes de mayor vulnerabilidad, de lo que se va a dar cuenta es de la capacidad no que tengan las escuelas para gestionar aprendizaje. Pero con unos niveles de conectividad tan malos como los que tiene Chile, probablemente esos resultados se vayan al suelo. O sea, por ejemplo, si uno mira los resultados del CIMSE de las escuelas de Valparaíso, que este es un ejercicio que hemos hecho después del incendio de 2014, por ejemplo, del mega incendio,
uno ve que hay escuelas que iban subiendo y el 2014 caen 10 o 20 puntos, que es un risco así en puntaje CIMSE, pero que el año siguiente suben 30 o 40 puntos. Entonces, esa medición en particular da cuenta de la crisis que vive la escuela, pero no se hizo nada por las escuelas afectadas por el incendio a nivel nacional. Entonces, que la derecha o el ministerio pretenda señalar que el CIMSE tiene una funcionalidad diagnóstica no es correcto. No es correcto metodológicamente y no es cierto en términos de cómo la información se viene usando respecto al CIMSE. Sí, de hecho yo creo, bueno, de hecho el ministro hace un tiempo tuiteó que el CIMSE aportaba información como de los aspectos socioemocionales asociados a los indicadores de desarrollo personal y social que han agregado en el CIMSE después de la ley de aseguramiento de la calidad. Pero estos resultados de los IDPS te entregan un puntaje también, po, y ese puntaje no sabí, o sea, en el fondo no sé, po, tenía un 90 puntos en convivencia escolar. ¿Qué significa tener 90 puntos en convivencia escolar? O sea, nadie lo sabe, no lo entiende la escuela, no lo entiende el sostenedor. De hecho, a mí me pasó también trabajando en la escuela que nos dijeron, ya, su escuela tiene 67 puntos en esto. ¿Qué significa eso? No, que está más o menos como, no está ni entre mala ni entre buena, está como más o menos. ¿Qué es más o menos? ¿De qué te sirve ese más o menos para gestionar la convivencia en la escuela? ¿De qué te sirve ese más o menos para trabajar la motivación escolar y la autoestima académica? O sea, no hay cómo saber Oye, en qué aspectos, qué variables son incidentes para mejorar ese indicador, po. tenemos una pregunta de Sebastián Ramos en el chat, la voy a Sí. hacer. Y en ese sentido, ¿cuál es la relevancia de la ciencia o la investigación a nivel de política pública? Uh, Uh, Pucha, yo encuentro que es muy relevante. Demasiado relevante. De hecho, yo creo que también de ahí viene como, bueno, no sé si todos saben que hace poco tiempo ya que se inició el ministerio, o sea, que empezó, que se promulgó ya la ley para tener el Ministerio de Investigación, po, de Ciencia y de Investigación. ciencia y tecnología. Entonces, eso también ya nos va dando como, porque es importante, o sea, además de que sean indicadores para la OCDE, para evaluaciones internacionales, eh, es que ese es otro tema al que no voy a entrar. Mm. No, ese otro Porque no nos tecito vamos a meter en metodológico. el, sí, pues no nos vamos a meter en temas Ese económicos aquí. es un vinito metodológico. Sí, más largo, a Ya. más tarde. Eh, claro, o sea, es importante que los países logren como producir información respecto de distintas áreas de desarrollo de su país, pues. O sea, en el fondo, por ejemplo, para mejorar, no sé, pues, bueno, yo trabajo solamente en educación, pero también en salud, que se desarrollen como proyectos relacionados a la salud son súper importantes para mejorar también los procesos de diagnóstico, los procesos de atención. Y en educación también, o sea, el poder desarrollar como proyectos que permitan poner en evidencia como ciertos procesos que ocurren en el espacio escolar son súper importantes para poder mejorar algo tan importante como los aprendizajes, las interacciones humanas que ocurren en la escuela. Y bueno, si uno lo ve a una visión, yo igual tengo como el sesgo de la convivencia democrática, entonces uno lo ve también con los ideales de ciudadanía también que se quieren promover en este estado, po. Entonces ahí uno ya lo ve como un todo, o sea, como que para poder implementar cualquier tipo de acción en todo nivel, uno necesita tener evidencia, po. Y para que esos proyectos resulten, también necesita uno hacerle seguimiento y esos seguimientos también implican hacer un proceso investigativo. Sí. Yo quizá. Ya, Uh, ahí Esa se pone. pregunta igual está brígida. Lo que pasa también es que muchas veces cuando la ciencia no es escuchada ante la generación de políticas públicas, lo es escuchada en sus evaluaciones de desarrollo. En general, toda política pública tiene procesos de evaluación de su implementación o impacto. Por ejemplo, el SIMS, no, SIMS no. La ley de integración escolar
tuvo el decreto 170, tuvo una evaluación que se realizó el 2014 a propósito de algunos problemas, y eso fue una consultoría que se hizo con Fundación Chile, que está el informe, y en función de eso se han ido introduciendo cambios, pero en términos generales, y aquí es algo súper importante, no es que a algunos que hacemos ciencia nos guste ir a los congresos y a los seminarios y publicar papers porque queramos que nuestro nombre suene rimbombantemente, sino que en el fondo la ciencia no tiene por qué quedarse guardada en los laboratorios o en los centros de investigación. La ciencia es algo que tiene que difundirse, que tiene que darse a conocer. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con segregación socioeconómica en Chile, que lo levanta el CIAE, el Centro de Investigación Avanzada en Educación, que lo lleva adelante Cristian Belén, que después lo soltó lamentablemente, pero bueno, es parte de los argumentos fundamentales para la instalación de la ley de inclusión y la reforma educativa del segundo gobierno de Bachelet, pues Bachelet 2, la venganza de Bachelet, se instala como política pública la ley de inclusión argumentada precisamente en el levantamiento de información. Entonces, la relación ciencia y política pública, si es que pudiera como meterme en la pregunta, no es inmediata. No es que nosotros desde la producción de ciencia vayamos a la política pública y le digamos, oye, mira este dato, y la política pública va a decir, oh, porque en el fondo también hay sesgos, y los sesgos de confirmación existen. Obvio que la derecha va a buscar investigadores de derecha para algo. Ahora, en Aula Segura, ningún investigador apoyaba la ley. Eso tengo que decir. Sí. Pero bueno. Oye, pero había otra pregunta entre medio. Hay una pregunta de la Cami, a propósito de Camila Sandoval, y esa medición de la convivencia escolar siempre se ha hecho. No, No. eso partió el 2011. 2014 se implementa 2014, sí, la tienes razón. agencia. Sí. 2014 partieron los indicadores, que son 4, pero además se suman 2 que son como ahí, suma, multiplicación, resta, división. De lo de el indicador de equidad de género, el de retención escolar también. Son 3, me parece. Otro más. Los IDPS total son 8. 8, si no me equivoco, pero son 4 los que se miden directamente con el CIMSE. Ya, Aranzazú quiere hacer otra pregunta. Pero la medición aparece en 2014, la de convivencia escolar en el CIMSE. Fuera de eso, el Ministerio de Seguridad Pública hacía una encuesta de convivencia escolar que se hizo 2 veces. Pero el Ministerio de Seguridad Pública, ¿cachai? Que está muy asociado al delito. Eso igual dice el alcance del Sí. sesgo. Ahí hay sesgo, po. Sí, po. Aranzazú, pregunte, por favor. La escuchamos. Ya. Quería, con respecto a lo del CIMSE y las mediciones, con respecto a la PSU, ¿se escucha, cierto? Sí. Y con respecto también a lo del aula segura, hablando sobre esta gran empresa llamada Chile, pareciera ser que constantemente la educación, sobre todo escolar, está está cada vez diseñándose más como para demostrar para los grupos de élite sus propias mediciones para ellos. No sé cómo explicarlo. Por ejemplo, cuando los niños, con este mismo tema del CIMSE, ¿quiénes sacan los mejores puntajes CIMSE? Aquellos colegios que están, entre comillas, en una élite económica y cultural. Entonces, es como que estuviera diseñado para ellos el tema de la PSU, de quién entra al colegio, o sea, quién entra a la universidad, el tema del aula segura, como que todo pareciera resguardar a ese grupo como casi, no sé, como Illuminati, no sé, que existe en toda gran empresa al final, como ese grupo como oscuro, que no está tan como diseñado para la sociedad, como para la gente común y corriente. No sé, quizá me equivoco, en verdad, no sé. Ahí hay una interpelación a nuestro lado crítico, Karen. ¿Qué dirías tú? Pucha, es que ahí hay harto que decir igual. O sea, como que no sé por dónde partir, pero voy a partir por lo primero que se me viene a la cabeza. Bueno, el modelo educativo chileno
que tenemos actualmente se instauró en dictadura, po. O sea, habían principios, otros principios como que prevalecían en ese momento. De hecho, la LOCE se promulgó antes de que se terminara la dictadura. Y sabemos como todo el modelo económico que se generó detrás de esto, pues también, o sea, sabemos que de ahí partió como todo la educación, la empresa educativa chilena, que se privatizaron las universidades, que se promulgó la ley de municipalización. eh, Así que si uno lo ve como por intereses, si tú me preguntáis a mí personalmente, yo creo que sí, pues o sea, siempre han estado esos intereses, no sé si subyacentes, porque yo creo que están como evidentes, así como que no hay nadie que no los pueda ver. O sea, y si uno lo ve incluso a lo largo de la historia, antes de la dictadura, también ocurría un poco eso. O sea, eh, si se fijan como la educación antes, la educación como secundaria, enseñanza media, también tenía, bueno, era gratuita para un porcentaje también de la población que lograba acceder a esta educación como a un nivel de educación más alto. Entonces, eh, si me preguntan si es ahora reciente, yo creo que en el fondo siempre ha habido como ciertos grupos que han buscado como mantener sus privilegios y actualmente no estamos exentos de eso, po. Lo que Como pasa es que que no lo, ahora que no lo estamos compro. como en un sistema así como que casi ya es como que no es. O sea, aparte de todo lo que estamos pasando últimamente, que es como que nos explota en la cara ya desde octubre, y más aún con el COVID, yo creo que ha sido como algo que nos ha puesto en una situación en que, como de adormecimiento igual, porque en el fondo yo siempre he pensado que como uno estudia con gente parecida a uno no se da cuenta de las diferencias que hay, po. Entonces, como que, no sé, pues uno está en el colegio y estudia con gente parecida a uno, después va a la U y estudia con gente parecida a uno, ¿cachai? Y como que no te das cuenta, pues, o sea, es súper fácil no darte cuenta, pero te corrí un poquito como de la línea y está toda esta cuestión súper adversa que ha estado presente por años, pues. De ahí yo quiero agregar algo, como solo a la colita. Todo lo que se mide en educación en Chile está determinado por la ley. El CIMSE es un diseño de la política pública, la prueba de aptitud tiene su propio reglamento derivado de la política pública. En el fondo, todo está de la mano de la ley. Y la ley hace lo que permite la Constitución. Y aquí, a propósito de la mención de octubre de 2019, se refuerza la necesidad de levantar un país que se fundamente y que pudiera declarar incluso en su Constitución que la política pública tiene que hacerse basada en evidencia. Y eso sería precioso. O sea, poder tener parte en esa discusión, o levantar una constitución que releve la, la toma de decisiones con fundamentos, con evidencia acumulada, sería mortal. Obviamente, con una lectura crítica. Oye, quiero hacer la última pregunta antes de que se nos acabe el tiempo, porque se nos va a acabar el tiempo. Karen, a propósito de algo que mencioné al principio y algo que también ha sido algo importante para ti en tu vida, eh, ¿cómo ves tu relación entre ser mujer y científica, como el género y la producción científica? ¿Cuál es tu perspectiva a propósito de eso? Uy, qué difícil pregunta. Perdón, debería haberlo hecho primero. Sí, difícil. Eh, a ver, bueno, yo si bien trabajo como en un espacio en el que hay harta presencia femenina, obviamente no estamos exentas de todas las lógicas patriarcales, po. O sea, todo, todo es nuestro sistema actual es un sistema patriarcal, po. Entonces se privilegian ciertas cosas, tenemos un orden jerárquico, no hay muchas posibilidades como de formas de relacionarse más horizontales. Entonces es difícil igual, po. O sea, como que por ejemplo, yo igual tengo una postura como súper democrática del conocimiento y no sé si actualmente puedo desempeñarlo como en mi trabajo como quisiera, porque obviamente uno está exenta como, o sea, uno está como
todo el rato como bajo este sistema que te hace producir, 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 producir. Eh, entonces como que no hay espacios para la divulgación científica, siento yo, así como desde una perspectiva más democrática, porque si bien existen espacios como los congresos, en donde uno conoce a otras perspectivas también, incluso podía ser como también eh, alianzas como con otras universidades, otros investigadores, que obviamente es algo súper positivo para el conocimiento nacional. El conocimiento también tiene que ser entregado a la ciudadanía, pues, o sea, la ciudadanía tiene que tener acceso al conocimiento que nosotros producimos, porque si eso no ocurre, las ideas igual se estancan, pues, tienen un alcance limitado. Entonces, es difícil igual, pues, o sea, yo creo que en psicología, bueno, igual yo creo que en todas las ciencias en realidad, hay obviamente una presencia masculina predominante, o sea, como que eso no lo podemos negar. La presencia femenina es escasa. De hecho, hay estudios igual latinoamericanos que han mostrado cómo ha sido la presencia femenina en los cargos directivos de universidad y también en equipos de investigación, pues. Y Carla Fardela Y, está investigando algunas cosas por ahí también. no sabía que estaba en esa línea Sí, ahora. está ahí, está en esa la Carla. Buenísimo. Sí, pues, y la presencia ha sido escasa, pues. Entonces, como que es difícil. Incluso yo creo que, o sea, las lógicas, además, igual hay lógicas machistas también, pues, o sea, como que, no sé, pues cuando vaya a un congreso, a mí me pasó hace poco igual que fui a un congreso en Perú, y claro, como que, no sé, la cultura peruana igual es como súper machista, entonces fue difícil también, o sea, así como uno posicionarse en esos espacios también es complejo, pues, siendo mujer, además el trato es diferente, obviamente. Eh, Así que, no sé, es compleja tu pregunta, po, Boris. Ese es un whiskycito metodológico, parece. Sí, pues. Pero sí, o sea, como yo creo que lo importante es como intentar buscar como otras formas, otras estructuras que sustenten el conocimiento más colectivas. Yo creo que ahí tenemos una tarea pendiente así, pero gigante, eh, que uno trata como de desarrollarla en otros espacios. A mí personalmente trato de hacerlo en otros espacios en los que participo como más de colectividad, eh, pero no sé si la academia lo permite, pues no sé si la academia permite otras formas. A propósito también de lo que se ha visto ahora con la serie de paradojas del nihilismo, Las paradojas del nihilismo, ¿verdad? eh, no sé si hay posibilidades, pues como que cuesta encontrarlas. Ya. Yo solo un dato y ahí la última pregunta. Última, ahora sí. Un dato es que antes del estallido social, el año pasado, la secretaria regional ministerial del Ministerio de Ciencia y Tecnología se reunió con las investigadoras, las investigadoras eminentes de la quinta región, para poder hablar de la proyección de ciencia y género. Entonces, hay una agenda de género asociada al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y para cerrar, Karen, tu recomendación, desde tu mirada, haber investigado todo este tiempo de la tesis y todo, si pudieras cerrar con tus palabras, tus frases para el bronce, tus frases para el tecito, ¿qué le podrías decir a los cabros de investigar? Les cabres, perdón, de investigar. Yo creo que es que a mí me pasa que la investigación es como que me siento como una niña descubriendo el mundo. De hecho, siempre lo he dicho, como que siento que apela como a mi sentido más infantil, como esta idea de descubrir cosas, de conocer como cosas que, o sea, en el fondo es eso, po, como que ir descubriendo como cosas desconocidas, así como que te encontráis, tenía una idea, vais buscando algo y descubrí una cosa y es como esa sensación de descubrir algo que no es conocido, es como súper rico para uno, así como cuando uno lo ve como personalmente. Pero también cuando uno le ve como el sentido social que tiene eso, o sea, las repercusiones como sociales que tienen eso, es como ya lo máximo.
Así que como que en ese sentido también los invito como a darse la oportunidad de conocer como otras cosas, pues de a lo mejor no ponerse como tanto sesgo de, no sé, pues esto no lo voy a entender, no voy a saber cómo hacerlo, es como intentarlo, y si no resulta van a haber otras formas, y es como la vida misma en realidad, pues sí, como que en el fondo uno tiene que confrontarse con ciertas situaciones también para poder crecer, pues personalmente, así que yo creo que la ciencia igual es un poco de eso, pues. Oye, ya. Karen, de verdad, muchas gracias. Sacaste hartos corazoncitos en el chat. Así que, nada, esperamos tener el espacio para invitarte más adelante y que los cabros puedan interactuar directamente contigo. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias también por abrir la ventanita a tu casa, porque en estos procesos también como que la intimidad se ventila. Así que gracias Karen, gracias a quienes asistieron y pueden escribir por el chat sus despedidas para la Karen para que sepa que ha sido bien recibido este espacio. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo lunes para nuestro próximo tecito metodológico, donde vamos a hablar de metodología y psicología política. Mira qué interesante, no me lo Así pierdo yo, que chiquito. te vamos a invitar, obviamente. Oye, ¿Ya? sí, bacán, bacán. Me Nos sumo. vemos la próxima semana. Igual voy a parar la grabación como en los canales, como en la tele, pero seguimos hablando así. Que estés Síganme, bien. denle like a mi Dale video. like y suscríbete a mi vídeo. Suscríbanse. Pincha la campanita. Oye, yo igual